Buenas tardes a todos y bienvenidos a este think tank sobre valvulopatías organizado por SECE, la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, en colaboración con AEPOVAC, la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados. Aquí abordaremos los cambios y tendencias que ha experimentado la cirugía cardiovascular en las últimas 2 décadas. Todo ello desde la perspectiva de los profesionales y de los pacientes. Antes que nada, comentarles que a lo largo de esta charla pueden ir escribiendo las preguntas que deseen en el apartado de la derecha, donde se indica la palabra chat para escribir allí, y al final las leeremos dirigidas a los interlocutores que ustedes hayan deseado para responder. Sin más preámbulos, paso a presentarles a nuestro primer invitado. Él es el doctor don José Miguel Barquero, cirujano cardiovascular, desde 1994, jefe de servicio del Hospital Virgen Macarena de Sevilla desde hace 12 años, expresidente de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular y actual presidente de la SECE. Doctor Barquero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. Muchas gracias. Que nos saluda desde la magnífica ciudad de Sevilla. Exactamente. Ahora, perfecto. Hoy no tan magnífica por el tiempo, pero bueno, siempre magnífica. Ojalá pudiéramos estar allí todos. Bueno, pues le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer dar la bienvenida a este interesante evento promovido por la Asociación Española de Pacientes Portadores de Válvulas Cardíacas y, como no, con el auspicio y la ayuda de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Tengo que deciros que desde tiempo inmemorial, prácticamente hace 60, 65 años, tanto los cirujanos como la industria están detrás del sustituto valvular ideal. Y mucho me temo que aún no lo hemos conseguido. Esto no quiere decir que los sustitutos que tengamos hoy día no sean buenos sustitutos, son magníficos sustitutos, tanto protésicos biológicos como protésicos mecánicos, pero no tenemos el sustituto valvular ideal todavía. Dudo mucho que lo encontremos porque la válvula ideal es la que tenemos de inicio. Hoy día el 60-70% de las prótesis que ponemos los cirujanos son válvulas biológicas. Hemos dado un giro importante en los últimos años, quizás porque la edad de los pacientes que estamos tratando es mucho mayor que al menos cuando yo empecé en esta especialidad, en la cual el porcentaje mayor eran prótesis mecánicas porque la etiología de las valvulopatías era otra distinta a la que tenemos hoy día. Casi todos los cirujanos sabemos un paciente por debajo de 50-55 años qué prótesis usar o por encima de 65-70 qué prótesis usar, pero tenemos una zona gris ahí entre los 50-55, 60-65 en las cuales el qué prótesis usar va a ser difícil. Hay que analizar mucho la clínica del paciente, las actividades de vida del paciente, las preferencias del paciente y no así tanto las preferencias del cirujano. Estamos hartos de oír de yo prefiero esta válvula o yo prefiero esta otra y no son nuestras preferencias sino las de los pacientes a las cuales tenemos que hacer caso y debemos informar al paciente siempre con medicina basada en las evidencias y a partir de ahí que el paciente decida qué tipo de prótesis se le pueda asegurar. Como todos los cirujanos sabemos, al final muchos pacientes nos van a dejar ese peso a que lo decidamos nosotros. En el tema de prótesis mecánicas, prótesis biológicas, yo creo que hay múltiples estudios. Yo diría que sale uno casi anual o bianual en el cual se comparan prótesis mecánicas con prótesis biológicas. Al final, las conclusiones prácticamente son las mismas. La supervivencia de este tipo de prótesis a largo año, como pueden ser 15 años, son prácticamente iguales, con unas diferencias en las cuales ya conocemos prácticamente y se van repitiendo en todos los estudios, en las cuales las prótesis biológicas van a tener más reoperaciones por degeneración intrínseca de la prótesis y la prótesis mecánica van a tener aquellas complicaciones derivadas de los procesos de anticoagulación. Para que veáis lo interesante de este tema, tengo que decir que a pesar de los temas tremendamente interesantes que hay en un congreso y las presentaciones magníficas que hay en el último congreso celebrado en octubre de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, el premio a la comunicación, a la mejor comunicación, ha sido al último estudio realizado en España sobre este tipo de problemas. Es un estudio en el que participan 27 centros nacionales y se compara las prótesis mecánicas y biológicas en pacientes entre 50 y 65 años en los últimos 18 años. Esto lo comunico para que veamos que a pesar de ser un tema tremendamente tratado a lo largo de los años, no pierde el estar en el candelero y viva prueba de esto es en la reunión que tenemos hoy. También decir que como prótesis biológica en los últimos años ha venido el avenimiento, los últimos 8 o 9 años, tanto de las prótesis transcatéteres, vulgarmente llamadas como TAVI, las conocemos todos como TAVI, como las prótesis de rápido despliegue, que son otro tipo de válvulas biológicas muy parecidas en diseño a las TAVI, pero para un implante directo. Tengo que decir que esto todavía no tenemos tiempo suficiente para valorar el seguimiento a largo plazo de esta prótesis. ¿Qué nos van a ofrecer? Pues no lo sabemos. Sabemos más o menos cómo se van a comportar. Los tejidos
de los que están hechos derivan de las prótesis que hemos utilizado desde el punto de vista quirúrgico a lo largo de toda la vida, pero al estar implantadas y montadas en otros sistemas no sabemos cómo se van a comportar y tenemos que ser muy cautos en su evaluación. Por tanto, me repito, bienvenido a todos, espero que sea de vuestro interés y doy paso de nuevo a Elena para seguir con el evento. Barquero, por su bienvenida y sobre todo por esas palabras donde ya nos ha incluido en todo lo que es el contexto. Al principio les he comentado que este foro va a tratar de la evolución que ha tenido la cirugía cardiovascular en estas 2 últimas décadas, o por lo menos en determinados campos de la misma. Para ello nos vamos a servir de un hilo conductor, que es un estudio que ha sido realizado por expertos. El autor principal de este estudio, el doctor don Manuel Carnero Alcázar, está con nosotros. Además, ha sido el autor principal el que nos va a contar sobre este estudio. Él es vicepresidente de la SECE, de CardioRed 1, al tiempo que trabaja en el Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor Carnero, buenas tardes. Hola, Elena, muchas gracias. En primer lugar, me ha subido un poquito de escalafón. Soy vicesecretario, no vicepresidente de la sociedad. Pero bueno, pues seguro que nadie se siente ofendido. Estamos utilizando este foro ya para dar algunas ideas. Entonces, efectivamente, trabaja además en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y le cedo la palabra porque tiene conclusiones muy interesantes que compartir con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Elena, y muchas gracias a la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular y a POVAC por haber organizado este evento, que bueno, va a servir fundamentalmente para hacer un update de cuál es el uso de prótesis en posición aórtica en España. Y en este sentido, voy a compartir con ustedes una presentación. Hemos publicado recientemente, algunos de los miembros de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, un artículo de la Revista Española de Cardiología que ha hecho una revisión histórica de la experiencia en el uso de prótesis en posición aórtica en España. Y voy a hablar de ella, además de otros temas, para hacer, como digo, una pequeña actualización del estado actual del conocimiento y la práctica habitual en España. El estudio que voy a presentar es un estudio que ha sido patrocinado por Edwards Life Science, que es un fabricante de prótesis valvulares cardíacas, quirúrgicas y percutáneas. Como ya saben ustedes, la estenosis aórtica es una enfermedad muy prevalente y que tiene un pronóstico, la verdad es que infausto cuando se hace de grado severo y además se acompaña de síntomas. De forma que en este estudio ya clásico de Brownwall, publicado en la década de los 60, se sabe a raíz de él que los pacientes con estenosis aórtica severa que presentan síncope, angina o disnea, pues tienen un pronóstico vital bastante acortado a entre 1 y 3 años, dependiendo de la sintomatología que presenten. Es por esto que es una enfermedad que cuando se hace severa y sintomática es potencialmente letal en un periodo de tiempo corto. Además, sabemos que es una enfermedad asociada a la edad. Distintos estudios de prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el mundo han detectado que la estenosis aórtica significativa puede darse entre un 1,3 y un 4% de la población mayor de 65 años. Y aquí abajo tienen las curvas demográficas, las pirámides demográficas de España en los próximos años. Fíjese, la pirámide demográfica de España en el año 2019, donde se ve que el grueso del sector etario, el sector etario más prevalente, fundamentalmente es aquel con una edad entre los 40 y los 70 años, pero fíjense cómo en 2050 la perspectiva del incremento de la esperanza de vida hace que el sector etario más frecuente sea el de los pacientes mayores el de los ciudadanos mayores de 70 años. Eso hará que la estenosis aórtica, amén de otras patologías asociadas a la edad, pues sean mucho más frecuentes en los tiempos venideros. Esto va en paralelo a esta proyección de la Organización Mundial de la Salud sobre cuál será el pronóstico o la esperanza de vida en los próximos años en España, y vemos como ahora mismo un niño nacido en 2020 tiene un pronóstico vital de aproximadamente una esperanza de vida de unos 80 años, pero fijémonos que en 2025 esa esperanza de vida será 85 años y el incremento es lineal, de forma que no solo esperamos que la población envejezca, sino que además la población que nazca tendrá más esperanza de vida y por tanto la enfermedad, si cabe, será más prevalente aún todavía en el futuro. Esta enfermedad, que como hemos dicho, tiene un impacto clínico importantísimo porque, puesto que por un lado, cuando tiene síntomas y severa es letal y en segundo lugar que es muy prevalente, hoy en día tenemos fundamentalmente 2 estrategias terapéuticas invasivas para tratarla. Una es el implante de prótesis aórticas transcatéter o TAVI y la otra es una sustitución valvular quirúrgica convencional.
Bien, a este respecto, como les digo, pues hicimos una revisión histórica de la cirugía valvular aórtica realizada en España entre los años 1998 y 2017, basándonos de una fuente de información pública, como es el Conjunto Mínimo Básico de Datos del Ministerio de Sanidad, y analizamos, como les digo, la evolución de la cirugía valvular aórtica aislada en España durante 20 años. A raíz de esta presentación o a partir de este artículo y para esta presentación me he permitido extender un poco más incluso el alcance del estudio e incluir también a los pacientes intervenidos en 2018 con una actualización reciente que he hecho en una consulta al Conjunto Mínimo Básico de Datos. Aquí tienen la primera hallazgo relevante que quiero compartir con ustedes, que fundamentalmente ha sido que en base a esta consulta reciente del Conjunto Mínimo Básico de Datos, se han extraído información de 104.635 intervenciones realizadas en España entre los años 1999 y 2018. Y en estas curvas pueden ver el volumen de procedimientos por millón de habitantes realizados a nivel nacional en el Sistema Nacional de Salud. Como pueden ver, al principio de la serie, en 1999, apenas si se realizaban 62 procedimientos valvulares aórticos por millón de habitantes en España, y este número ha ido incrementándose hasta que en 2018 se realizaron casi 170 procedimientos valvulares aórticos invasivos por millón de habitantes en España. Y si nos fijamos fundamentalmente en cuál ha sido la distribución, vemos como en su mayoría son en rojo procedimientos quirúrgicos, sustituciones valvulares quirúrgicas de la válvula aórtica, pero desde 2013 aproximadamente se ha producido un incremento exponencial del uso de TAVI, de forma que ya incluso en el último año vemos cómo se produce un decremento del volumen de cirugías valvulares aórticas convencionales y un incremento del implante de prótesis transcatéter. En conjunto, en 2018, de esos 166 procedimientos valvulares que se realizaron por millón de habitantes, aproximadamente un 62% correspondían a cirugías valvulares aórticas y un 38% correspondían a TAVIs. ¿Eso es mucho o poco? Bueno, a priori nos puede parecer que es bastante teniendo en cuenta de dónde venimos. Como les decía, hace 20 años se realizaban 62 procedimientos por millón de habitantes. Hoy en día se hacen 100 más. Pero bueno, si nos comparamos pues, con otros países de nuestro entorno, pues fijémonos lo que pasa en el Reino Unido, donde se realizan casi 100 procedimientos valvulares aórticos más por millón de habitantes. Y si nos fijamos en los subtipos de procedimientos, pues fijémonos que se realizan 35 cirugías valvulares aórticas más por millón de habitantes y casi el doble de TAVIs. Y ya si nos comparamos con podemos decir casi con el otro extremo, en Alemania vemos que se realizan 200 procedimientos valvulares aórticos más por millón de habitantes, que se realizan casi 42 cirugías más por millón de habitantes y que se realizan casi 4 veces más TAVIs por millón de habitantes. Es decir, que sí, es verdad que el volumen de procedimientos en España ha aumentado mucho, pero estamos muy lejos todavía del nivel de otros países desarrollados de nuestro entorno. Y aquí podemos ver fundamentalmente en esta gráfica una representación fundamentalmente de la dispersión del volumen y del tipo de procedimientos que se realizan en España. Miren, estas son las comunidades autónomas representadas de forma anónima, de forma que es imposible identificar de qué comunidad autónoma estamos hablando, pero se puede observar cómo fundamentalmente en el eje de las X tienen el número de procedimientos por millón de habitantes. Así que lo primero que llama la atención es que hay comunidades autónomas donde se realizan más de 300 procedimientos valvulares aórticos por millón de habitantes y año. Mientras que en el extremo opuesto hay comunidades autónomas donde se realizan menos de 50 procedimientos por millón de habitantes. Es decir, que hablamos de una variabilidad o en la indicación y en la realización de estos procedimientos de más de 250 procedimientos por millón de habitantes. Y en rojo tienen representado la variabilidad en el uso de TAVI. De forma que hay comunidades autónomas donde el uso de TAVI es aproximadamente un 40%, mientras que hay otras comunidades autónomas donde el uso de TAVI es de apenas un 10%. Es decir, que hablamos de variaciones en la indicación de la implantación de prótesis transcatéter superior al 30%. Así que más allá de compararnos con otras comunidades autónomas, en otros países, es importante resaltar las diferencias que hay intrapaís, las diferencias que hay entre las distintas comunidades autónomas. Aquí tienen una pequeña gráfica de la evolución de distintas comorbilidades, factores de riesgo que afectan a la cirugía valvular y a la implantación de prótesis transcatéter en España. Fíjense cómo ha variado mucho el perfil de paciente que se opera. Esto es en concreto solo de la cirugía valvular aórtica, pero fíjense cómo ha evolucionado el perfil del paciente que se opera en el año 1999 y el que se opera en 2018. Por ejemplo, los pacientes que se someten a una segunda o tercera reintervención se han casi duplicado. En 1999 apenas un 2%, mientras que actualmente es un 5%. Los pacientes que tienen patología o antecedentes de enfermedad cerebrovascular
también se han duplicado de un 2 a un 5%. Los pacientes que padecen problemas renales crónicos, que es una enfermedad, como quien la padece sabe que es muy grave, pues han aumentado de un 2 a un 10%. Es decir, se ha quintuplicado el número de pacientes sometidos a cirugía valvular aórtica que tienen antecedentes de enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica han aumentado un 4%. Fíjense en la prevalencia de octogenarios entre los pacientes que se someten a una cirugía valvular aórtica. Hemos pasado de operar un 4% de octogenarios a operar un 18%. Los pacientes que requieren una cirugía coronaria en el mismo momento de la intervención valvular aórtica han aumentado un 19 un 23% y la prevalencia de diabetes casi se ha triplicado. Es decir, que en definitiva podemos decir que el perfil de riesgo de los pacientes que se someten a un procedimiento valvular aórtico, una cirugía valvular aórtica más concretamente, ha empeorado drásticamente en los últimos 20 años. En cuanto al tipo de prótesis que usamos, fíjense que en azul tienen representado el uso de prótesis mecánicas y en rojo el uso de prótesis biológicas en la población general. A priori se puede observar cómo se ha producido un incremento bastante importante de la franja roja de la gráfica, es decir, del uso de prótesis biológicas. En efecto, hemos pasado de implantar un 18,4% de prótesis biológicas en 1999 a implantar casi un 70% de prótesis biológicas en 2018. Si esto lo dividimos por edades, a la izquierda tienen los pacientes menores de 65 años, el uso de prótesis, y a la derecha el uso de prótesis en mayores de 65 años. Y fíjense cómo el uso de prótesis biológicas en menores de 65 años todavía es muy poco frecuente en España. De hecho, en 2018 solo un 28% de los pacientes menores de 65 años recibían una prótesis biológica. Y fíjense que, sin embargo, en 2018 el porcentaje de pacientes mayores de 65 años que recibían una prótesis biológica era del 82%. Es decir, que claramente el uso de prótesis biológica, como también es lógico, es mucho más frecuente en los pacientes más añosos, los pacientes mayores de 65 años. ¿Y eso cuánto es? ¿Mucho o poco? Pues de nuevo comparémonos con otros países de nuestro entorno. A la izquierda, la primera gráfica, tienen un estudio realizado en Estados Unidos con un análisis de la base de datos STS, en la cual se analizaron más de 100.000 pacientes intervenidos de cirugía valvular aórtica en un periodo de tiempo entre 1996 y 2006. En el año 2006, el uso de prótesis biológicas en Estados Unidos, independientemente de la edad, en general, era de un 80%. En España, en el mismo año, el uso de prótesis biológicas en general era un 30%. En la columna en medio tienen un estudio realizado sobre el registro británico de cirugía valvular aórtica entre los años 2004 y 2009, donde el uso de prótesis biológicas fue de un 72%. En España, en ese mismo periodo de tiempo, el uso de prótesis biológicas era de un 44%. Y a la derecha tienen el registro más reciente, que es el registro alemán de cirugía valvular aórtica, de cirugía cardíaca, perdón, y más concretamente el uso sobre cirugía valvular aórtica del año 2018. Y fíjense cómo allí, en 2018, el 90% de todas las prótesis aórticas que se implantaron eran prótesis aórticas biológicas, mientras que en España en el mismo año era un 68%. Es decir, que, de nuevo, a pesar de que el uso de prótesis biológica ha crecido bastante, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, la verdad es que el uso de prótesis biológicas sigue siendo bastante bajo en comparación con otros países de nuestro entorno. Aquí, de nuevo, tienen una gráfica de dispersión para ver cuáles son las variabilidades que hay entre comunidades autónomas. Fíjense, la gráfica de la izquierda es una gráfica que compara el uso de prótesis biológicas según la edad en las distintas comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como esta, la número 12, en la cual más del 80% de las prótesis que se implantan son biológicas. Es verdad que la edad media en esa comunidad autónoma, los pacientes que se operan de la cirugía valvular aórtica, es de 74 años. En el otro extremo, con una edad media de 68 años, tenemos una comunidad autónoma donde apenas el 10% de las prótesis que se implantan son biológicas. Vamos a los pacientes mayores de 65 años, donde en teoría cabría esperar que el uso de prótesis biológica fuese más homogéneo y más frecuente. Bueno, pues efectivamente vemos como en mayores de 65 años hay comunidades autónomas con una edad media en torno a 76 años, mayores de 65 años, recuerdo, donde el uso de prótesis biológica supera el 90%. Y sin embargo, hay comunidades autónomas donde incluso en mayores de 65 años el uso de prótesis aórticas biológicas sigue siendo bastante bajo. Esta ha sido la evolución de la mortalidad después de una cirugía valvular aórtica en España. Fíjense, a la izquierda tienen la mortalidad bruta, sin tener en cuenta el riesgo. Y observamos cómo se ha producido una disminución de la mortalidad desde 1998 a 2017 de un 7,2% a un 3,3%. Es decir, los cirujanos en España hemos conseguido reducir la mortalidad de la cirugía valvular aórtica en más de la mitad, en mucho más de la mitad. Si ajustamos esa mortalidad por el riesgo, teniendo en cuenta cuál ha sido la evolución del perfil de riesgo, el empeoramiento de la calidad de los pacientes que se operan, etcétera, no sé por qué se me ha ido para atrás, lo siento.
Observamos como la mortalidad ajustada también se ha reducido en aproximadamente un 46%, de forma que incluso hoy en día se fallecen, gracias a Dios, después de una cirugía valvular aórtica, menos pacientes de lo esperable de acuerdo al perfil de riesgo que tienen. Pero de nuevo, esto es objeto de variabilidad también dentro de las comunidades autónomas. Observen que todavía hay comunidades autónomas con una mortalidad más alta y otras comunidades autónomas con una mortalidad más baja. De forma que la diferencia entre la comunidad autónoma en 2018, una mayor mortalidad o una menor mortalidad, es de hasta un 73%. Es decir, hay comunidades autónomas donde se produce una reducción del riesgo del 73% de la mortalidad. Bueno, como pueden ver, básicamente la fotografía que podemos tener hoy de la cirugía valvular aórtica en España es que hemos aumentado el volumen de procedimientos, ha empeorado el perfil de riesgo de los pacientes que se operan y han mejorado los resultados. Pero, sin embargo, hay una gran variabilidad al comparar los resultados dentro del Sistema Nacional de Salud. Claro, ¿cómo reducir esta variabilidad? A priori, a uno lo que le apetecería sería llamar a las puertas de la Administración que se hiciese cargo de intentar ejercer un control sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud a nivel de las comunidades autónomas, pero sabemos que eso es algo hartamente complicado. Por tanto, tenemos que intentar darle la vuelta al problema, intentar resolver el problema desde abajo, intentar resolver el problema desde el paciente, porque casi todos los pacientes, independientemente de dónde vivan, van a tener intereses comunes. Por tanto, creo que la tarea de intentar reducir la variabilidad en el acceso, el tratamiento y la respuesta al Sistema Nacional de Salud debe partir fundamentalmente de una colaboración o del interés del paciente. Sabemos todos que perdonen, pero no ha salido bien representada la animación, que tradicionalmente la indicación clásica de las prótesis mecánicas era en pacientes menores de 65 años, las prótesis biológicas se indicaban en pacientes mayores de 65 años y las TAVIs se indicaban en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, esto ha pasado de ser un compartimiento estanco a ser una continuidad, de forma que hoy en día se han producido cambios que nos permiten ser un poco más flexibles a la hora de indicar una prótesis u otra más allá de la edad o del riesgo del paciente. Por un lado, del lado de las TAVIs, tenemos bibliografía reciente que ha demostrado la seguridad y eficacia del procedimiento en pacientes de riesgo intermedio y a corto plazo en pacientes de riesgo bajo. Sabemos que se ha evolucionado en el diseño de las prótesis, de forma que hoy tenemos prótesis biológicas que tienen un perfil hemodinámico muy bueno y permiten o prometen una durabilidad superior incluso a los 30 años. Tenemos prótesis mecánicas que pueden ser anticoaguladas con rangos muy bajos de INR. Tenemos anticoagulantes orales nuevos para aquellos pacientes portadores de prótesis biológicas, pero que tengan alguna condición, por ejemplo, la fibrilación auricular, que antes les obligaba a tomar prótesis, Sintrom, o ya no. Tenemos la posibilidad con las técnicas transcatéter de tratar prótesis biológicas degeneradas y, en definitiva, tenemos un arsenal terapéutico, tanto por el diseño de los nuevos dispositivos como de la medicación necesaria para tratar a estos pacientes, que nos permite ser un poco más finos a la hora de indicar un procedimiento u otro, teniendo siempre en cuenta cuáles son las necesidades y las expectativas del paciente, que ya por su edad y por su riesgo no tiene que verse abocado irremediablemente a un procedimiento u otro, sino que tiene la posibilidad de elegir. Y para elegir hay que darle información. Y la información, desde un punto de vista clínico, siempre tiene que estar basada en el valor. Y el valor fundamentalmente máximo en medicina y en la cirugía consiste en proveer de calidad de vida al paciente. Y la calidad de vida, en este artículo publicado por Porter hace ya un tiempo, se puede resumir perfectamente en estas tres grandes dimensiones. Primero, con este procedimiento, ¿qué supervivencia le vamos a ofrecer al paciente y cuál es el grado de recuperación máxima al que va a poder optar? Evidentemente ya tienen todos en la cabeza que no es la misma la supervivencia ni el grado de recuperación en un paciente de 40 años que en un paciente de 80. También tendremos que tener en cuenta factores que dependen fundamentalmente del individuo, como qué tiempo va a tardar el individuo en reincorporarse a su actividad normal y si lo va a poder hacer por completo. Y también tenemos que tener en cuenta para el sistema cuáles son los posibles sobrecostes asociados al procedimiento que le vamos a realizar al paciente. Llámese efectos adversos, los tiempos en lista de espera, los posibles errores diagnósticos e iatrogenias. Todo eso tiene que ser metido en el mismo saco a la hora de valorar el valor del procedimiento que le estamos ofreciendo al paciente. También tenemos que valorar el procedimiento con su efectividad no solo a corto plazo, que es muy atractivo,
Pensarme en hacerme un procedimiento poco invasivo que me permita recuperarme rápido a mi actividad laboral, pero que a la larga me pueda traer problemas. Es decir, tenemos que valorar el riesgo de recurrencia. ¿Cuál es el problema de que una prótesis degenere y tenga que volver a ser tratada? ¿Que una prótesis mecánica se trombose o que una TAVI eventualmente falle? Todo eso tenemos que valorar a largo plazo y tenemos que ofrecer esa información al paciente, que tiene que tomar esa decisión no solo basándose en los resultados inmediatos, sino también en los resultados a largo plazo. Y también los efectos deleterios asociados al procedimiento a largo plazo. Muchos pacientes se ven atraídos por el uso de prótesis mecánicas pensando que no se van a tener que reintervenir en la vida, pero tenemos que informarle de cuál es el riesgo asociado a la anticoagulación a largo plazo. Muchos pacientes aspiran a implantarse una TAVI fundamentalmente por la corta recuperación y el mínimo impacto y la mínima agresión que supone con respecto a una cirugía valvular convencional, pero también tenemos que hacerles conscientes de cuáles son los posibles efectos deleterios asociados a largo plazo de la implantación de una prótesis transcatéter, cuál sería el riesgo de una reintervención, etc. Todos estos factores hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de tomar una decisión y, sobre todo, de informar al paciente, porque no tenemos que perder de vista que, efectivamente, tenemos que practicar una medicina basada en valor, pero en el valor del paciente. Y el valor del paciente solo lo puede decidir él. Solo lo puede decidir el paciente cuando está correctamente informado de cuál es el estado del conocimiento actual, de cuál es el riesgo del procedimiento al que se somete tanto a corto como a largo plazo a nivel general y en el entorno local donde se va a ser sometido a esa intervención y, en definitiva, para que tome la decisión o la mejor decisión para él de forma completamente consciente. Esto básicamente consiste en hacer una reingeniería del proceso asistencial de la cirugía o de la TAVI a nivel nacional para centrar al paciente de nuevo en el centro del proceso y, en definitiva, rediseñarlo con él. Es lo que llamamos el codiseño del proceso asistencial con el paciente. Ya para terminar, como conclusiones, quiero recordarles que el volumen de la sustitución quirúrgica de la válvula aórtica en nuestro país ha aumentado muchísimo en las últimas 2 décadas, pero en los últimos años ha sido progresivamente desplazada por el implante de prótesis transcatéter. El perfil del riesgo de los pacientes que operamos ahora es peor, pero los resultados son mejores. Podemos decir que en general en España se implantan pocas prótesis aórticas biológicas en comparación a otros países de nuestro entorno y que existe una variabilidad enorme que afecta al acceso del paciente al sistema, al tipo de terapia que se le ofrece y a los resultados en salud que obtiene. Muchísimas gracias y eso es todo. Desde luego interesantísimo, doctor Carnero, todo lo que ha comentado. Incluso hay una cosa que me lo he anotado aquí, me ha parecido muy significativo lo que ha mencionado sobre la prevalencia de la estenosis aórtica en mayores de 65 años. Sobre todo porque uno de nuestros grandes problemas en los países desarrollados y además un problema en nuestro país especialmente es el envejecimiento de la población, con lo cual imagino que es una de las enfermedades sobre las que hay que estar muy pendientes de ello y sobre todo estar informados y sobre todo con su ayuda. Tiene pinta de que la estenosis aórtica va a ser el coronavirus del 2050. Sí, uy, madre mía. Bueno, muchas gracias, Elena. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Carnero. Muchas gracias por su participación. Bueno, pues ahora le toca el turno a otro profesional, experto en cirugía cardiovascular. Él es el doctor don Fernando Hornero, ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular desde el año 2018 hasta hace muy poquito, hasta hace 2 semanas atrás. Actualmente es vicepresidente de honor de la Fundación Cirugía y Corazón de la SECE, además de jefe de servicio de cirugía cardiovascular en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Doctor Hornero, un placer tenerle aquí. Además, es usted uno de los expertos que también han participado en el estudio que ha mencionado el doctor Carnero y del que ha estado hablando, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Elena, efectivamente. Le cedo la palabra para que nos cuente. Muchas gracias por darme la palabra y gracias de nuevo a la Asociación Española de Enfermos por válvulas cardíacas por estar con nosotros esta tarde aquí, pues bueno, debatiendo un poco sobre lo que es la sustitución valvular mecánica versus biológica. Es cierto, colaboramos diferentes centros en España para tratar de aclarar un poquito el tema de lo que sería el impacto de la válvula biológica en España, ¿vale? ¿Y esto a qué se ha debido? Pues fundamentalmente, como ha demostrado ya el doctor Carnero, ha sido motivado en principio por ver la escasa incidencia o retraso en cuanto a la indicación de válvula biológica con respecto a otros países del entorno nuestro europeo.
Entonces, como ha mencionado muy bien el doctor Carnero, fueron bastantes centros los que colaboramos y a través de un registro y extracción de datos del Ministerio de todos los datos que se habían implantado en los últimos 19 años, pues pudimos hacer un análisis de cómo ha evolucionado el ámbito de la válvula cardíaca aórtica. Y a esto quiero señalar, ¿vale? Porque estamos hablando y debatiendo hoy sobre válvula biológica versus mecánica, pero depende de dónde implantemos la válvula. La válvula, el corazón tiene 4 válvulas, fundamentalmente trabajamos mayoritariamente en 2, que son la válvula mitral y la válvula aórtica, y este estudio ha versado concretamente en el tratamiento de la válvula aórtica. Y efectivamente, si nos comparamos con otros países europeos, vemos que España pues, presenta cierto retraso en cuanto a la implantación, a la hora de implantar con más asiduidad válvulas biológicas. Como ha dicho el doctor Carnero, el estudio demuestra también unas claras diferencias asistenciales entre comunidades. Por lo tanto, somos conscientes de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, que estas diferencias asistenciales a nivel de las diferentes comunidades es algo que nos preocupa y debemos de estar preparados para formar mejor e informar a la gente, a nuestros compañeros cirujanos de toda España, de ver y darles la fotografía de lo que está pasando en estos momentos en España. Y esa ha sido una de las pretensiones que tuvo este estudio. Inicialmente un estudio llevado a cabo por el doctor Carnero, por un esfuerzo increíble, el doctor Carnero, por un gran conocimiento científico, el doctor Carnero del tema, el cual apoyamos también un montón de gente para poder sacar estos datos de gran interés. Y la fotografía es la que nos ha mostrado el doctor Carnero. Es decir, España sigue estando un poco, digamos, en la cola de los países de Europa pertenecientes al ala oeste. Es decir, si nos comparamos con los países de Europa, de la Comunidad Europea, pertenecientes a la parte del este, es decir, de aquellos que se han incorporado más recientemente, pues ahí respecto a ellos, por suerte aún no estamos tan atrás, somos incluso pioneros o estamos a la cabeza con otros países del entorno de la Europa del Este. Sin embargo, si nos comparamos, que es lo que hay que hacer siempre, compararnos con el patrón oro, con la gente más eficiente, con la gente con mejores datos, mejores resultados, que eso es nuestro objetivo, pues si nos comparamos con estos países, como puede ser Alemania, que es, digamos, el gran punto de referencia en la cirugía cardíaca para nosotros, o si nos comparamos con el Reino Unido, vemos claramente que hay un retraso en cuanto a la implantación o al uso de válvula biológica en la válvula aórtica. También es cierto que hay que detallar un poco y hay que clarificar un poco y enmarcar un poco el tema del por qué nosotros en España tenemos esta tendencia. Hay que considerar lo siguiente. España, por suerte, somos el país con mayor longevidad de toda Europa. De toda Europa. Nosotros tenemos una edad media una esperanza de vida media en España casi a 84 años. Eso no lo alcanza ningún país. Somos el segundo del mundo, pero ningún país en Europa alcanza los 84 años. Ni siquiera Alemania, que está con 40 años. ¿De acuerdo? Y, por desgracia, la mayor parte de países de la Europa del Este, pues estos escasamente están todos por debajo de 75 años. 75, 70, incluso 69 los más en la cola, ¿no? Por lo tanto, somos un país en el cual, por suerte, nuestra población vive muchos años. Y eso, obviamente, al cirujano, a la hora de implantar una válvula biológica, que sabemos que tiene un tiempo de caducidad, entre comillas, de deterioro, que la válvula se deteriora en el tiempo y puede dar pie a que tenga que volver a reemplazarse, pues durante muchos años nos hemos visto, bueno, pues, digamos, un poco en la advertencia, en la preocupación de no implantarlas de forma tan precoz. Es decir, no como en Alemania, que ya a partir de 65 años prácticamente todo el mundo ponía biológicas, ¿vale? Pero aquí en España, si ponemos una biológica con 65 años, si tenemos en cuenta que la expectativa son casi 85, estamos presuponiendo que esas válvulas que estábamos implantando van a durar 20 años, lo cual es muy pocos estudios han demostrado que vayan a tener esa durabilidad. Claro, no es lo mismo reintervenir un paciente con 65 años que reintervenir un paciente a la cual se le pone una válvula biológica con 65 y que llega a los 85 porque la válvula no le funciona. O 85 años, una reintervención de cirugía cardíaca, pues no es lo mismo. Evidentemente, en todo este escenario, pues bueno, España ha tenido una actitud bastante conservadora que explica, en cierta manera, el por qué esa
situación de estar más en la cola en cuanto a implantación de válvulas biológicas. Claro, lo que ha pasado es que la tecnología en los últimos 6-7 años nos ha transformado este concepto y esta idea. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente no hace falta hacer una cirugía cardíaca abriendo el pecho a un enfermo para cambiar una válvula biológica. Tenemos procedimientos en los cuales simplemente por una incisión a través de la ingle somos capaces de forma percutánea implantar, incluso con el enfermo despierto, implantar una válvula en posición aórtica. ¿Y eso qué ha hecho? Pues eso es lo que nos sirve, es que en el caso de la persona que con 65 años pongamos una válvula biológica y alcance los 85, porque hay gente que tiene una durabilidad incluso de 100 años hoy en día, que nos vienen a las consultas, pues nos atrevamos incluso a replantear la reparación de esa válvula implantando una nueva válvula. Es decir, que dentro de la válvula que está deteriorada, somos capaces de implantar una nueva válvula que hace lo que llamamos de válvula en válvula, valve in valve, que llamamos en términos anglosajones, o sea, implantar una válvula dentro de la propia válvula que se ha deteriorado. Es decir, que solucionamos el problema. Esto con las válvulas mecánicas no se puede hacer. Una válvula mecánica está hecha de carbón pirolítico. ¿Y eso qué quiere decir carbón pirolítico? Carbón pirolítico es el diamante artificial. En la humanidad se puede hacer diamante artificial, que es el carbón pirolítico. Por lo tanto, estas válvulas mecánicas son válvulas que son indestructibles, ¿vale? Como yo digo a mis pacientes, pasarán 20.000 años y donde a usted le entierren no quedará ni el polvo de sus huesos, sin embargo, estará esa válvula allí porque eso es diamante artificial. Sin embargo, estas válvulas son mecánicas y necesitan anticoagulación y tienen unas limitaciones por cuanto el paciente necesita sus controles de anticoagulación. Y no solamente eso, es que esas válvulas pueden trombosarse y generar problemas y generar el riesgo de tener que reintervenirse incluso con edades importantes. Entonces, un paciente con 85 años, que con 65 le hemos puesto una válvula mecánica, si llega a los 85 y hace una complicación, pues difícilmente podemos darle una solución si no es de nuevo pasando por un quirófano, inexorablemente, porque no tenemos forma percutánea de solucionar el problema. Por lo tanto, son dos tipos de válvulas completamente diferentes que hoy en día, gracias a que se pueden implantar percutáneamente, nos abre en España a poder ampliar el rango del uso, teniendo presente la esperanza media de la población en España, y eso hace que, obviamente, pues en España estemos entrando ahora mismo en, digamos, en una evolución de acercamiento al posicionamiento de muchos de los países europeos. No es que hemos ido detrás de ellos porque no hemos sabido, sino porque hemos sido más prudentes, porque nuestra esperanza media en este país es mucho más larga. Por lo tanto, eso me gustaría detallarlo. También me gustaría detallar de este trabajo, que es muy interesante, es ver la variabilidad que existe asistencial entre comunidades. No puede ser que a día de hoy, porque un señor viva en el norte o en el sur, reciba diferente tratamiento del que vive en el este o en el oeste. Es decir, las indicaciones, y sobre todo en cirugía cardíaca, sobre todo en las cirugías de riesgo como la cirugía cardíaca, son indicaciones que están escritas y las asumimos todos los cirujanos, todos los médicos, todos los profesionales. Y son guías clínicas que son de uso común y compartido, no solamente para los españoles, son guías de uso internacional, es decir, que tienen la misma validez aquí en España que en Japón, que en Nueva Zelanda, que donde uno quiera. Sin embargo, a pesar de que están escritas, pues sin embargo esa variabilidad existe y sigue estando establecida a nivel asistencial. Y esto obviamente acarrea un problema muy serio, que es finalmente la calidad asistencial que estamos dando y ofreciendo. La calidad asistencial se ve mermada en la mayor parte de ocasiones por cuanto no se siguen correctamente las indicaciones de lo que deberíamos hacer. Obviamente las indicaciones no son taxativas. Obviamente las indicaciones en muchos casos son posiciones intermedias que son de dudosa interpretación, que dan margen al profesional para decidir correctamente lo que mayor puede considerar lo más apto para ese paciente en ese momento, pero evidentemente en conjunto deberíamos ir más o menos bastante todos en la misma línea. Esto quiere decir que esas variabilidades, pues bueno, exige de un trabajo y sobre todo por parte de una sociedad científica como la nuestra, de reforzar y mejorar la información que se precisa para que se dé la máxima calidad asistencial a nuestros pacientes. Otro aspecto que creo que es muy importante también señalar de este estudio es concretamente la evolución que está haciendo en los últimos años. Este estudio fue publicado ya el año pasado y el doctor Carnero nos sacó los datos y concretamente, si no recuerdo mal, el 2017 la implantación de válvulas biológicas fue del 60%.
Sin embargo, en el 2018 ha pasado a ser ya del 68%. Es decir, fíjense ustedes, históricamente, en 19, 20 años, prácticamente hemos hecho un cambio de un 30% en indicación de válvula biológica a válvula, de válvula mecánica a válvula biológica. Sin embargo, en un solo año hemos sido capaces ya de transformarnos en un 8%. Y esto es muy importante. Esto quiere decir que, evidentemente, pues, los profesionales estamos ya con un nivel de conciencia muy alto. Sabemos que tenemos que ir a trabajar más e implantar más las válvulas biológicas en el contexto de la valvulopatía aórtica. Y para finalizar, me gustaría hacer una puntualización que creo que es importante. Estamos hablando de válvulas mecánicas biológicas en el campo de la válvula aórtica. Esto no se puede trasladar, y lo digo por si hay pacientes que lo están escuchando, no se puede trasladar tan fácilmente al mundo de la válvula mitral. La válvula mitral es otra enfermedad, es otra patología en la cual la indicación de la implantación de la válvula biológica versus mecánica tiene un diferente contexto, tanto desde el punto de vista del paciente, pero sobre todo por la durabilidad. Las válvulas mecánicas en posición mitral tienen mayor incidencia, mayor indicación y por lo tanto es más fácil tener claro que por lo menos en gran parte de los grupos la indicación de una válvula mecánica habitualmente la hacemos siempre por debajo de los 70 años. Por lo tanto, son válvulas diferentes que me gustaría también destacar porque en esta webinar estamos hablando de tendencia a las válvulas cardíacas y se ha centrado todo en este estudio, pero sin embargo, la valvulopatía mitral, que también es muy importante en el contexto de la cirugía cardíaca, pues quiero que quede claro que nadie se lleve la confusión de que tenga que pedir a su cirujano una válvula biológica sí o sí porque tiene 65 años. Es diferente. Son problemas diferentes en los que hay que analizar adecuadamente la indicación de una válvula biológica en posición mitral. ¿De acuerdo? Y me parece que con esto simplemente me quedaré abierto a las preguntas que alguien quiera después, posteriormente, hacerme y de nuevo reiterar el agradecimiento a la sociedad y a mis compañeros, darles un abrazo por estar aquí con otros compartiendo con ustedes esta webinar. Muchas gracias y cuando quieras, Elena. Muchas gracias, muy interesante y sobre todo clarificador todo lo que ha comentado sobre las válvulas biológicas, mecánicas. Seguro que luego la audiencia tiene preguntas al respecto. Hasta ahora han sido los profesionales quienes nos han ofrecido su punto de vista sobre válvulas biológicas, mecánicas, prevalencia aórtica. Pero ¿qué pasa con los pacientes? Porque al final ellos son los más importantes. Y llegados a este punto es un verdadero placer para mí presentarles a María Cecilia Salvador. Ella ha accedido a estar con nosotros en calidad de paciente y como presidenta de AEPOVAC, que es la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados. Cecilia nació con una cardiopatía congénita, tipo coartación aórtica, calcificación aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca, calcificación de válvula aórtica y un soplo. Pero, Cecilia, como dices tú, de todo eso ya no te acuerdas de nada. Además, si no te importa, vamos a estar juntas en la pantalla y así te vamos charlando con todo lo que me has ido contando. Además, has sufrido 3 operaciones de válvula, además la primera con 18 años y la última hace muy poquito, hace 4 años atrás, por lo que eres un verdadero ejemplo de superación. Te cedo la palabra, pero me quedo aquí contigo. Muy bien. Muchas gracias, Elena, por tus palabras y buenas tardes a todos. Lo primero de todo, quiero agradecer a la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular su invitación a participar en este evento, a compartir con los asistentes mi humilde experiencia como portadora de válvulas y a dar voz a los pacientes compartiendo las necesidades que me han transmitido durante estos años a través de AEPOVAC. Como bien ha dicho Elena, mi primera válvula me la pusieron con 18 años. Además, era mecánica porque era la que más se implantaban. En ese momento yo no tenía ningún tipo de información, puesto que era la que me contaban los profesionales, ya que no había internet, ni redes sociales, ni toda la información de la que disponemos hoy en día. Afortunadamente, la situación ha cambiado mucho y en todas las patologías se han creado organizaciones para dar apoyo a los pacientes. Personalmente, con AEPOVAC he conocido mejor mi enfermedad, cómo afrontarla y, sobre todo, cómo ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo o que van a pasarlo. Entonces, Cecilia, desde tu punto de vista, además de las asociaciones, ¿es importante que los profesionales médicos informen al paciente a lo largo de todo el proceso, en el momento del diagnóstico, tratamientos, el porqué del tratamiento? ¿Es importante esta información?
Sí, sin lugar a dudas. Considero que es bueno que el paciente esté informado en qué consiste esta enfermedad, sobre todo en el momento del diagnóstico, así como todos los tratamientos y la justificación médica de por qué se utiliza un tratamiento u otro. Un paciente informado es un paciente que es más seguro y más confiado en su recuperación. En mi caso, yo siempre me he sentido apoyada por parte de los profesionales que me he encontrado en el camino durante todos estos años y en la actualidad tengo la gran suerte de tener una bonita relación médico-paciente en la que me siento arropada, cuidada y sobre todo muy informada. Además doy fe de ello, doy fe de ello. Es muy interesante esta reflexión que nos has hecho sobre un paciente informado, es un paciente motivado con su recuperación. Esto es algo que no tenemos que olvidar. Pero cuéntanos un poquito sobre AEPOBAC, la asociación que presides. Pues esta asociación se fundó hace 33 años y yo formé parte desde su comienzo. Y los objetivos de un principio han sido ofrecer ayuda enfocada a proporcionar una mejor calidad de vida a los pacientes, representar los intereses y derechos de los enfermos de valvulopatías en materia social y sanitaria, ser facilitadores de acercar la tecnología e innovación sanitaria relacionada con el ámbito de la enfermedad, dar a conocer más la enfermedad implementando campañas de concienciación, ya que al día de hoy todavía hay mucho desconocimiento en esta patología. En fin, para no extenderme más, nuestro día a día es ayudar en todo lo que podemos a las personas que acuden a nosotros, pero siempre sabiendo que somos voluntarios y pacientes y no profesionales médicos. Nuestra pena es que este año, debido a la pandemia, está resultando difícil tener ese contacto personal y cercano que tanto nos gusta. Pues precisamente con este tema que acabas de sacar de la pandemia, ¿ha influido esta crisis sanitaria que estamos viviendo en los pacientes de valvulopatías, en sus revisiones, en los tratamientos? ¿Está influyendo en su recuperación? Desgraciadamente sí, ha afectado mucho sobre todo a los pacientes que necesitan seguir tratamientos y revisiones rutinarias, de tal manera que en muchos casos hemos evitado el desplazamiento a hospitales por el miedo a contagio y en otras ocasiones ha sido difícil cumplir con los tratamientos presenciales por la saturación que sufrían los centros hospitalarios y los profesionales, vamos. Uh-huh. La verdad es que sí que es una pena porque yo creo que todos estamos conociendo personas a las que le está influyendo, pacientes que son crónicos y que necesitan tratamiento. Desgraciadamente tienes toda la razón. Cecilia, muchas gracias por tu testimonio, por la valentía con el que afrontas día a día la enfermedad. Yo que te conozco hace ya mucho tiempo, lo sé. Y simplemente, si te gustaría añadir algo más o cualquier otra cosa que quieras comentarnos. Pues solo agradecer de nuevo a la oportunidad que me han brindado desde la SECE y a todos los que han participado, sobre todo, de formar parte de todo este interesante foro. Espero que les haya podido aportar mi granito de arena en la lucha por el reconocimiento y la sensibilización de esta enfermedad. Y como decimos en AEPOBAC, no tengas miedo, ten información. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Te cedo la palabra. Bueno, espero que hasta ahora estén aprendiendo y disfrutando con las participaciones que hemos tenido, tanto de los profesionales como de Cecilia, uno de nuestras pacientes. Ahora déjenme mostrarles un vídeo, que es la historia de Isidoro, contada en primera persona, que verdaderamente es muy emocionante y nos da que pensar. Lo primero que piensas, se ha acabado el deporte, se ha acabado ponerme unas zapatillas yendo al monte, se ha acabado la bici. Soy Isidoro Arnaiz Cuñado, tengo 49 años y vivo en San Sebastián, Donostia. Cambié el chip con 40 años, empecé a hacer deporte. Empecé a correr, a trotar. Nos empezamos a apuntar a carreras populares. A raíz de que empecé a hacer deporte, empecé a hacerme unas pruebas rutinarias pues, cada año. Y de repente un año, en una prueba de esfuerzo, ya pues, cuando llevaba 3 o 4 años corriendo, me diagnosticaron un cierre de válvula de un 77%. Tenía una estenosis subaórtica. No tenía ningún síntoma raro, o sea, yo hacía las cosas normal.
comentó que teníamos que operar, porque tenía un riesgo de caerme en cualquier momento, aunque yo no lo sentía. La primera reacción no es positiva, pero luego, y con la ayuda de los profesionales, te das cuenta de que sí, que hay que hacerlo, porque todavía te quedan muchos retos por cumplir y muchos sueños. Y bueno, la familia es la que me arropa, los hermanos, mi mujer, me arropan y me van animando día a día. Entonces tengo la primera cita con mi cirujano, hablamos de lo que me va a hacer y sobre todo hablamos de deporte, de lo que yo quiero seguir haciendo. Algo que él desde el primer momento lo entiende y lucha para que yo siga haciéndolo. Al diagnosticarte la valvopatía tienes varias incógnitas y te encuentras con dos tipos de válvulas, la mecánica y la biológica. Tu cardiólogo, tu cirujano, es el que te va a decir a ti qué tipo de válvula es la que necesitas o la que mejor va a ir en tu caso. Yo decidí la biológica y a mí me va fenomenal. Mi información fue muy precisa, súper detallada, la entendí a la primera y la decisión fue la acertada. Tras salir del hospital, lo primero que hice cuando llegué a casa fue mirar mi casa, o sea, observar y respirar, ¿no? Respirar de decir, ya lo he pasado. Te acaban de diagnosticar una valvopatía, lo mejor es tranquilizarse, infórmate de lo que es, habla con tus médicos y adelante, opérate, porque tu vida va a cambiar seguro y el futuro siempre va a ser mejor. En este momento creo que soy el tío más afortunado que pueda haber. Creo que ha merecido la pena y contento y orgulloso de haberlo hecho. Isidoro, me emociono cada vez que veo el vídeo tuyo. Te operaste hace 2 años, con 48 años, ahora tienes 50. Bueno, antes que nada, eres vasco de la maravillosa Donosti y bueno, afortunadamente el daño te lo detectaron a tiempo, te reemplazaron la válvula dañada por una biológica, como indicas en el vídeo, con lo cual pudiste recuperar todas tus aficiones, tu añorada bicicleta y en definitiva, tu vida. Como siempre, es un placer hablar contigo y tenerte aquí y además sé que has tenido que cambiar turnos de trabajo, así que el agradecimiento es doble. Sí, bueno, buenas tardes otra vez. Bueno, yo también después de ver el vídeo, pues siempre acabo emocionándome, ¿no? Porque he tenido un pasado y ahora tengo un presente y un futuro increíble. Y bueno, pues también un poco, como ha dicho Cecilia, es importante que se escuche al paciente. A mí se me escuchó, tuve la suerte, porque verdaderamente era yo el que sufría y el que sentía lo que tenía. Una enfermedad que nunca había oído hablar y que piensas que, y al no conocerla, que no sabes cómo va a terminar. Entonces, bueno, es un poco el problema que tenemos cuando estamos un poco ausentes de lo que es la enfermedad. Y en el momento, en el vídeo, comentas que tu reacción no es positiva cuando te dicen lo que tienes. En ese momento, ¿qué sentiste? ¿Miedo? ¿Frustración? ¿Enfado? A lo mejor, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Sí, es un conjunto de cosas y todas son negativas. Lo primero es miedo, ¿no? Es mi familia, es mi hija. Al fin y al cabo, pensé que mi vida en un momento dado podía terminar. No sabía lo que tenía. Entré en una pequeña depresión que según fue pasando el tiempo
pues con la información adquirida con los médicos, fue cambiando y se fue relajando el tema hasta que ya decidimos operar. Hay una reflexión que ha hecho Cecilia, que además a mí me ha parecido muy significativa, y es el paciente informado, que un paciente informado está más motivado para recuperarse. En tu caso, ¿cuál fue tu motivación para recuperarte? Porque tú, por lo que nos has comentado también, tú verdaderamente te informó tu cirujano muy bien, acorde a tu rutina, a tus hábitos. ¿Cuál fue esa motivación? ¿Te ayudó esa información? Sí, por supuesto. La información es fundamental. Sobre todo, entenderla desde el primer momento. El que un médico a la primera te diga lo que tienes, lo que mejor te viene y cómo lo puedes solucionar, es un alivio. O sea, mi motivación fue creciendo día a día. Quería volver a ser lo que había sido y nada, el camino sabía que no era fácil. Pero bueno, tuvimos que seguir adelante y ya te digo, la información es súper positiva. Hubo treguas, había cosas que había que pasar, pero se superaron y bueno, después de la operación, pues una anemia, unas taquicardias, hay cosas que el post fue un poquito duro, pero nada, merece la pena. Merece la pena. ¿Has conocido a otros pacientes de valvulopatías? ¿Te han transmitido su miedo o lo que, no sé, si es así? No sé si tienes algún contacto con otros pacientes a quienes les cuentas tu experiencia. Pues no, no tengo ningún familiar, no tengo ningún conocido, no tengo nadie cercano que me haya preguntado y bueno, cualquiera que tenga cualquier duda, yo estoy en Instagram, suelo estar en ACOVAC, hay muchas redes y bueno, cualquier duda se me puede preguntar. Yo al final soy un deportista popular, no soy un profesional de esto. Bueno, yo sé que estabas viendo ahora la Vuelta Ciclista a España, ¿verdad? Que estás ahora siguióndola. Sí. Y bueno, y ahora ya que eres más conocido con el vídeo, porque el vídeo tuyo está, bueno, ya me lo comentabas el otro día, que está está en redes sociales, está en las redes de AEPOVAC y a partir de ahí además se han visto muchas visualizaciones y además con el evento de hoy, ya con eso seguro que ya sí que te van a empezar a preguntar y a lo mejor tenemos incluso alguna pregunta de la audiencia. Pues Isidoro, me alegra muchísimo hablar contigo, que estés bien, que sigas disfrutando de la vida como lo haces y de las pequeñas cosas que son las que realmente al final pues nos alegran a todos, de tu bici y de tu familia y nada más. Espero que siga así. Pues nada, muchas gracias, Elena. Pues agradecer otra vez, ¿no?, a todo vuestro equipo, a todos los profesionales que estáis ahí detrás por la invitación y eso, daros las gracias y muy agradecido de haber estado participando en este evento y como ha dicho Cecilia, pues eso, no tengas miedo, ten información. Efectivamente, es la mejor reflexión. Muchas gracias, Isidoro. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, después de nuestros dos pacientes y de este testimonio que realmente de Isidoro y de Cecilia, que realmente pone los pelos de punta, vamos a pasar ahora al turno de preguntas y respuestas. Javier ha estado recopilando, que es el moderador nuestro, ha estado recopilando sus preguntas que leerá y trasladará al destinatario pertinente. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando quieras. Tenemos un montón de preguntas en el chat y os recordamos que podéis seguir haciendo preguntas. Y la primera pregunta es para el doctor Hornero. Amaya pregunta que a partir de qué edad o bajo qué criterio se aplica la técnica TAVI. Doctor Hornero. Hola. Bueno, en principio la válvula TAVI es una válvula de implantación percutánea, es decir, que no abrimos el pecho, sino que se puede introducir por vías de acceso fundamentalmente a través de la ingle. Es decir, que desde la ingle accedemos e implantamos la válvula
dentro del corazón. Estas válvulas son de reciente generación y, por lo tanto, los estudios que tenemos escasamente van más allá de 7 años que tengan ciertas garantías que nos digan con seguridad que tienen una durabilidad y que podemos seguir implantándolas con los criterios e incluso bajando criterios de implantación. Hoy en día, la válvula TAVI, fundamentalmente, su principal indicación es cuando hay un riesgo muy elevado de hacer una cirugía abierta. Por lo tanto, son pacientes habitualmente que implantamos con gente mayor, es decir, gente de más de 75 años habitualmente, o gente con mucha comorbilidad, es decir, con muchas enfermedades parejas que nos hacen intervenciones muy gravosas y, por lo tanto, nos hacen intentar acceder a procedimientos menos invasivos como es la válvula TAVI. No hay un criterio establecido de edad, no hay un punto de corte a partir del cual podamos establecerlo. Esto hay que valorarlo médicamente y ponderar la mayor idoneidad de válvula, bien sea una TAVI o una cirugía, en este caso abierta. Por lo tanto, yo recomiendo que no se limiten simplemente a indicar por edad, ¿vale?, sino que sea su cirujano el que le informe concretamente en cada caso de cuál es la mejor opción real en estos momentos. Es probablemente que en el futuro estas indicaciones de estas válvulas TAVI se vayan extendiendo y cada vez las pongamos con mayor asiduidad y con mayor implantación a personas de menor edad. Pero hoy por hoy, con los estudios que tenemos, no nos podemos permitir aventurarnos a hacer una plena indicación a todo el mundo y extenderlas por todo igual a todo el mundo con las mismas, con una seguridad y una garantía plena de acierto en cuanto a su durabilidad. Por lo tanto, lo que se exige es lo que trabajamos hoy en día que llamamos Heart Team, es decir, un equipo conjunto entre cardiólogos y cirujanos para decidir exactamente cuál es la mejor opción para ese paciente. Es decir, que hay que detallar perfectamente, es como el traje que hay que hacerlo a medida para cada paciente. Y si podemos, obviamente, y es correcto y es el mejor el procedimiento TAVI, pues con independencia de la edad se le dará el procedimiento TAVI. No sé si contesto la pregunta. Yo creo que bastante bien. Gracias, doctor Hornero. La siguiente pregunta es para el doctor Carnero y son 2 preguntas. La primera, pregunta Lenin Maniel. ¿Piensa usted que sin el advenimiento de TAVI seguiría siendo predominante el uso de prótesis biológicas en España? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿han comparado el uso de ambos tipos solamente en pacientes sometidos a sustitución quirúrgica? Vamos a ver, no lo he mostrado, pero si analizamos fundamentalmente cuál es el número de prótesis biológicas y prótesis mecánicas y TAVIs que se implantan en los últimos años, sí que, a pesar de que se ha producido un decremento del uso de prótesis convencionales, esto es, prótesis que se implantan de forma quirúrgica estándar, el uso de prótesis biológicas todavía estaba creciendo. Fundamentalmente porque el número de prótesis mecánicas está decreciendo y porque la población se hace más añosa. Es decir, que a día de hoy todavía se implantan más prótesis biológicas que en años previos. El número va en aumento. El número de prótesis mecánicas va en decremento y las TAVI están aumentando mucho. Así que prótesis mecánicas cada vez se implanta menos, prótesis biológicas estándar siguen aumentando, aunque a menos velocidad, y prótesis transcatéter están aumentando muchísimo a una velocidad enorme. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, si hemos hecho una comparación en cirugía convencional de uso de prótesis biológicas y mecánicas. Entiendo, eso fundamentalmente ha sido el objetivo del estudio. Ha sido comparar fundamentalmente el uso de prótesis aórticas biológicas y prótesis aórticas mecánicas en posición aórtica. Y básicamente, como le he dicho, lo que he intentado explicar es que básicamente el incremento de prótesis biológicas es manifiesto y eso fundamentalmente obedece por las modificaciones en el diseño, a las preferencias de los pacientes, a la nueva fármaco anticoagulación antiagregación de los que disponemos, fundamentalmente a las mejoras hemodinámicas, y prótesis mecánicas cada vez se implantan menos. ¿Qué pasará con la TAVI? A medida que crezca el volumen de TAVI, si eso va a desplazar, a lo mejor al desplazar fundamentalmente el uso de TAVI o al desplazarse hacia pacientes de riesgo intermedio, que eran pacientes los que tradicionalmente se ponían prótesis aórticas biológicas, y va a reducirse el número de prótesis biológicas y se va a quedar al final del juego, para que lo entendamos, entre 2 extremos, entre prótesis mecánicas y TAVI. Yo no creo que sea así. Vamos a ver, ahora mismo estamos experimentando el incremento de la indicación de la prótesis transcatéter, fundamentalmente esto muy a rebufo de distintos estudios que han demostrado la efectividad a corto plazo, pero bueno, a fin de cuentas
cuenta, yo creo que tanto el uso de prótesis mecánicas como de biológicas son dos técnicas que están muy afianzadas, con unos datos muy sólidos, tanto a corto como medio y largo plazo, y además los resultados, particularmente en España, han mejorado mucho. Yo creo que el principal problema que tenemos aquí es fundamentalmente el primero, el asegurar un acceso más adecuado al sistema sanitario de los pacientes que padecen valvulopatía aórtica. Creo que en España no se operan ni se tratan todos los pacientes con estenosis aórtica que debieran, por lo que he explicado anteriormente. No creo, francamente, que la incidencia de la valvulopatía aórtica sea menos frecuente en España que en países como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. Sin embargo, allí el número de procedimientos es mayor. Es decir, por un lado, falta adaptarnos a ese volumen, y después, en cuanto a por dónde va a ir la indicación definitiva o uno u otros prótesis, pues probablemente lo sepamos dentro de unos cuantos años, cuando haya pasado el boom de la expansión de las TAVIs y cuando ya conozcamos los resultados a largo plazo y podamos comparar realmente en términos de seguridad y eficacia a 10 años vista, pues los resultados de una y otra técnica. Muchas gracias. No se vaya, porque tengo otra pregunta para usted en relación al estudio, y pregunta José Luis que por qué, dependiendo de dónde se resida, se implanta una válvula u otra, y en palabras de José Luis, que si no he entendido mal, el paciente se debe implicar más en este aspecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto, que el paciente debe solicitar el traslado y su intervención a una u otra comunidad? Vamos a ver, no creo que sea así, ni mucho menos, ¿eh? No creo realmente que la valvulopatía aórtica, el procedimiento valvular aórtica, sea un procedimiento por el cual un paciente tratado en una determinada comunidad tenga que pedir el traslado a otra, no estaba sugiriendo eso, ni mucho menos. No, vamos a ver, creo, en primer lugar, que al paciente, antes de operarlo bien, hay que informarlo bien. Fundamentalmente porque tiene que ser el paciente el responsable a la hora de tomar su decisión. Y hay que diseñar todo el proceso asistencial basado en las necesidades y las expectativas del paciente. Es lo que he llamado el codiseño del proceso. Es decir, aquí lo importante no es ni el cirujano, ni el cardiólogo, ni la TAVI, ni la prótesis aórtica. Es lo que el paciente necesita y cuáles son las expectativas que tiene. Y entonces, en base a eso, ofrecerle toda la información que el paciente requiera, fundamentalmente para que la decisión que tome él, que la tiene que tomar él, no los cirujanos, los cardiólogos, sea lo más responsable posible. Nuestra responsabilidad como médicos es ofrecerle, dentro de la gama de posibilidades que tenemos, las que consideramos que más son adecuadas en términos de beneficio, de riesgo y efectividad a corto, medio y largo plazo. Pero es el paciente nuevo el que tiene que decidir. Y en cuanto a eso, creo que esa es la mejor manera, fundamentalmente, de ir de abajo hacia arriba para reducir esa variabilidad que hemos visto entre comunidades autónomas. Porque no me quieran poner una prótesis que a mí me gusta en el sitio donde yo me tengo que operar, no quiere decir que tenga que desplazarme. Eso es muy raro que ocurra. Es decir, es muy raro que una discusión responsable sobre las distintas terapias para un determinado procedimiento, como la cirugía valvular aórtica, nadie vaya a poner impedimentos en ofrecer una técnica u otra al paciente. Es decir, el paciente tiene que estar bien informado y tiene que tener una discusión responsable y adulta, sin paternalismo, con su médico, y que entre los dos tomen la mejor decisión para el paciente. Pero, vamos, no creo que hoy en día el procedimiento de la cirugía valvular aórtica sea un procedimiento por el cual se tenga que llevar al paciente de una comunidad a otra, salvo casos excepcionales sobre lista de espera o cosas así, pero desde luego que por el motivo por el que me preguntan, no creo que sea así. Gracias. Gracias, doctor Carnero. Tenemos tiempo para unas últimas 2 preguntas. La primera, pregunta María Victoria para el doctor Hornero, que si en una prótesis mitral mecánica se produce un LIC, ¿actualmente se puede intervenir a través de transcatéter? Bueno, efectivamente, un LIC es un leak en términos anglosajones, quiere decir que una fuga, es decir, que la válvula, cuando la implantamos, es como un botón que alrededor, en uno de sus extremos, queda un pequeño agujerito por el cual se escapa la sangre. Eso habitualmente tendemos siempre a solucionarlo de forma percutánea, es decir, mediante catéteres intentar poner un pequeño taponcito a ese sitio, para que me entienda la gente, de tal manera que eliminamos el leak, ese orificio. Eso es lo habitual y es lo que tendemos siempre a realizar. No siempre es posible y en ocasiones ese leak es demasiado grande como para poder ser cerrado por taponcitos, para que me entiendan ustedes. Por lo tanto, en esos casos nos tenemos que pasar al extremo de tener que reintervenir al paciente. Gracias. Muchas gracias, doctor Hornero. Tenemos la última pregunta para el doctor Barquero. Pregunta Juan Carlos que ¿dónde piensa usted que llegará la cirugía de válvulas cardíacas a medio plazo?
Bien, en el medio plazo cada vez es más corto. Cada vez en el tema de la industria y las prótesis que van viniendo, cada vez tenemos menos tiempo para adaptarnos a lo que está viniendo. Entonces aquí yo adaptaría mucho de conoce lo último y utiliza lo penúltimo. Sospecho que con el paso del tiempo, primero un inciso, yo probablemente en nuestro servicio fuimos de los primeros que empezamos desde el punto de vista quirúrgico con la válvula TAVI hace ya por lo menos 12 años. Y 2 años antes de empezar, cuando yo me enteré de lo que era la TAVI y demás, yo era uno de los que no creía en este tipo de válvulas. A mí me parecía que era imposible que una válvula puesta bien desde la ingle o bien desde una arteria axilar o desde cualquier tipo de arteria se pudiera desplegar a otra, sobre todo dejando la válvula enferma, abriéndola y empotrándola contra las paredes de la aorta. Yo era uno de los primeros ilusos del tema y fui uno de los primeros que empezamos con estas técnicas. Quiero decir con esto que sin duda van a empezar a venir, la TAVI ya está, la está y además se queda. La válvula mitral transcatéter está ya, todavía, como decía el doctor Hornero, la válvula mitral tiene unos condicionantes, no son dos orificios que están al lado uno de otro, uno sale hacia un sitio, otro sale hacia otro, tiene unas condiciones anatómicas alrededor que imposibilitan alguna de las técnicas, pero con el paso del tiempo estoy convencido que la válvula mitral también, y últimamente está llegando también la válvula tricúspide, no quizás como válvula tal que se implanta en el sitio de la tricúspide, sino como una serie de dispositivos que impedirán el retorno de sangre tanto a nivel de cava superior como de cava inferior. Quiero decir con esto que poco a poco están llegando las válvulas transcatéter y cuando vengan están para quedarse. En principio utilizaremos aquellas en pacientes de alto riesgo, lógicamente, porque lo que tenemos demostrado es que a nivel quirúrgico la cirugía tiene una baja mortalidad, sobre todo en determinado tipo de pacientes, pero a medida que van evolucionando los tiempos, vamos poniendo más válvulas y vemos el largo plazo de estas válvulas, indiscutiblemente la cirugía del futuro es una válvulas transcatéter, cirugía aórtica transcatéter y casi todo será transcatéter. Por eso el cirujano cardíaco tiene que cambiar un poquito el chip y haciendo un poquito alusión de la última conferencia de nuestro presidente, la cirugía cardíaca no está en crisis, simplemente está en tránsito y está en cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barquero. Ya no hay tiempo para más preguntas, así que vamos a dar de nuevo el paso a la moderadora, Elena Gallego. Hola de nuevo. Hola, Javier. Pues muchas gracias por todas las preguntas. Bueno, gracias sobre todo por el interés que han mostrado los asistentes. Había muchísimas preguntas, pero lógicamente ya el tiempo no nos da más de sí. Esta charla ya está llegando a su fin y me gustaría cederle la palabra de nuevo al doctor Barquero como presidente de la SECE y como hacedor casi de este evento. Me quedo con usted y así ya doy yo mi última anotación técnica. Muy bien, Elena. Bueno, pues espero que haya sido del interés de todos y para terminar simplemente hacer un breve resumen con 2 puntos fundamentales. Válvula mecánica, válvula biológica, información al paciente, información no sesgada y el paciente necesita tener la válvula que le viene mejor a él y no la que más le gusta al cirujano. Y por otra parte, para quitar la variabilidad que, como decía el doctor Canero, existe a nivel nacional, creo que lo fundamental son los grupos de trabajo dentro de los hospitales que traten la valvulopatía aórtica basados en guías clínicas y a partir de ellas dar el mejor tratamiento a cada paciente. Muchas gracias, buenas tardes y hasta otra. Muchas gracias, doctor Barquero. Únicamente comentarles que la sesión se está grabando, así que el link estará disponible en las páginas web tanto de la SECE, de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, así como de EPOVAC, la Asociación de Pacientes Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados. Y únicamente me queda, al igual que el doctor Barquero, darle las gracias a todos los participantes, empezando por él, a todos los que han asistido, los que han mostrado este interés, que nos han acompañado, que sé que son muchos, y que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.